Cuando más tensa está la agenda y los temas son más únicos que copan toda la agenda, la necesidad nuestra es tratar de buscar qué pasa un poquito más atrás. Y suelen haber atrás también muchos problemas muy relevantes, de muy largo plazo, muy profundos y que pueden generar cambios sociales relevantes. Pero claro, no siempre tienen visibilidad estos temas y nuestra responsabilidad en parte es darles visibilidad. Como la educación, que tiene todos los ángulos que a usted se le puedan ocurrir. Son temas a tratar, desde la convivencia, desde los aprendizajes. Y hay uno que suena poco, pero por Dios que es importante, el ausentismo. Usted piense que el ausentismo es tan simple como que usted puede tener al mejor profesor del mundo, la mejor infraestructura del mundo, los mejores materiales para los mejores procesos educativos. Pero si un alumno no llega a una clase, todo eso se pierde. El ausentismo entonces es un problema de barrera de entrada, de que un alumno o una alumna pueda acceder a una clase y a un aprendizaje. Por eso nos preocupa ese tema y por eso vamos a conversar con Marcela Marzolo, que es directora ejecutiva de la Fundación Educacional Oportunidad. Marcela, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Ustedes están con un proyecto y un proyecto puntual enfocado en sacar adelante este tema porque lo ven como una necesidad imperiosa y después me va a contar porque tiene una campaña que es muy bonita para tratar de incentivar justamente a la gente o a los niños, a las niñas o a las familias que quizás no valoran del todo el que un niño vaya siempre al colegio, que sí lo hagan. Cuéntanos de qué se trata. Primero, lo macro. ¿Qué es esto del ausentismo? ¿Cuál es el fenómeno en Chile del ausentismo? Mira, nosotros como fundación llevamos muchos años trabajando este tema, especialmente en educación parvularia, que es de los 0 a los 6 años, con un foco principal en prekinder y kinder, y vimos hace unos 10 años que en prekinder y kinder los niños faltan mucha clase. O sea, los niños están matriculados, hay un alto porcentaje de niños matriculados, pero no van. Y ahí dijimos, bueno, este es un problema de la educación parvularia y como dices tú, puede ser la mejor escuela, los mejores educadores, pero si los niños no están, la verdad no tiene ningún sentido. Y nos pusimos a trabajar en ese tema, a trabajar junto a escuelas, a crear estrategias. Disculpe una cosa, no sé si existen mediciones al respecto. Por ejemplo, el ausentismo, ¿cómo viene en el tiempo comportándose? O cómo estamos en comparación con otros países similares, es decir, ¿este es un problema de siempre? ¿Es un problema que hoy nos aprieta? ¿Es un problema que venimos mejorando? ¿Cuál es el estado de situación? Bueno, en educación parvularia viene de hace muchos años. Nosotros como fundación logramos revertir esa situación, o sea, pasar de un 65% de niños que faltaba más del 10% de los días a clase, que eso es más o menos un mes en el año. Eso se llama ausentismo crónico temprano y hay investigaciones que señalan que el ausentismo crónico temprano tiene un impacto negativo en los aprendizajes de los niños. Eso está probado, está estudiado y nosotros como fundación logramos revertir, trabajando con más de 100 escuelas públicas en la sexta región, revertir eso a llegar hasta un 36% de niños con ausentismo crónico, que igual es harto, en prekinder y kinder, pero en los niveles de 0 a 4, en sala cuna y jardín, es mucho más alto. Y en pandemia se acrecentó este problema. Yeah. Y ahí el año pasado se vio que entre los 0 y los 4, un 88% de los niños tuvo inasistencia grave, que es la medición que hace un 88%. Sí, faltaron más de un mes y medio a clase y un 61% de prekinder y kinder también faltaron más de un mes y medio a clase. Entonces nosotros ahí dijimos, bueno, esto hay que hacer algo, tenemos que hacer un llamado a la toma de conciencia. ¿Hay conciencia en el país? A ver, después voy a ir a las familias. Pero en las autoridades, en los ministerios, en las políticas públicas, ¿hay sensación de urgencia en esto o no? Bueno, el tema de la asistencia y la revinculación de los estudiantes es un tema del plan de reactivación educativa. Es uno de los ejes que se están abordando. El año pasado el Ministerio empezó a mandar a las escuelas informes con la asistencia individual de cada niño, porque lo que hace el Ministerio históricamente es ver el promedio de asistencia a curso. Pero ese promedio de asistencia a curso esconde a los niños que tienen ausentismo crónico, porque habla del promedio del curso. La mirada de la Fundación es seguir a cada uno de los niños. Y cuando ustedes trabajan con familias y tratan de indagar por qué se produce eso, uno podría pensar porque a lo mejor no se ha hecho el trabajo anterior, que es que las familias entiendan lo importante que es que el niño vaya a los colegios. Es decir, el valor, que tengan valor por la educación, o sentir lo que están perdiendo si no van. ¿Existe esa conciencia a nivel social?
La verdad es que en educación parvularia nosotros pensamos que no, y es uno de los mensajes de esta campaña, es llamar a la toma de conciencia de la importancia de que los niños y niñas asistan regularmente, en especial niños que no tienen la posibilidad de recibir esa estimulación en el entorno de su familia y donde la escuela o el jardín sí puede hacer una diferencia. Entonces, ese es como el llamado, y nosotros cuando vimos las causas pensábamos inicialmente que faltaba solo por enfermedades o que la mayoría de las causas eran enfermedades, y resulta que no es tan así. Ahora con el COVID sí, el año pasado se vio que faltaron principalmente por miedo, en el fondo, a retornar un poco a la presencialidad, pero lo que nosotros hemos visto anteriormente es que el 30% se explica por enfermedades y los demás son causas que denotan una poca valoración, como decías tú, de este nivel de la trayectoria educativa, que es el primer nivel y que asegura en los niños tener trayectorias escolares positivas. Y si te está escuchando alguien de una escuela, que aquí nos están escuchando, es más, nos escuchan muchos países de Latinoamérica. Este canal llega a muchísimas, no solo en nuestro país. Si te está escuchando algún responsable de alguna escuela, en cualquier parte, cualquier sea su condición, ¿qué remediales hay si es que alguien dice, ese es mi problema? ¿Dónde puedo, cuál es el decálogo, cuáles son las 3 o 4 medidas así que hay que hacer de inmediato para remediar o mejorar este problema? Nosotros en conjunto con la escuela hemos diseñado estrategias. Por un lado hay estrategias que son de la promoción de la asistencia, que son para toda la clase, para todo el curso. Y ahí, bueno, el superhéroe de asistencia, reuniones con apoderados, pero también hay estrategias para los niños que están faltando. Entonces nosotros cuando vemos que un niño está faltando más del 10% de los días, que sería un niño que puede ser tener ausentismo crónico, ahí nosotros tenemos una estrategia que está aprobada, también pudimos medir el impacto, que se llama Comité de Asistencia, que es súper importante que se reúna el director, la educadora, una técnico, incluso apoderado, para ver los casos de los niños, quiénes están faltando, las causas, por qué están faltando, y abordar esas causas con estrategias, ir probando si esas estrategias resultan o no. Y eso ha tenido impacto. Con eso nosotros logramos revertir la cantidad de niños con ausentismo crónico. Y yo he sabido de colegios donde incluso profesores, encargados, inspectores, hasta directoras, una vez me contaban, que salían en sus propios autos a buscar niños. Y cuando llegaban a las casas se sorprendían con las razones por las cuales ese niño o niña no había ido. Porque uno dice, bueno, si el niño está en cama, con fiebre, razonable. Pero es porque, bueno, hay cosas también súper razonables y esperables, pero problemas logísticos. No hubo la madre o el padre no lo pudieron ir a dejar, que no tenían un par de zapatos buenos y sentían vergüenza, o porque tenían roto el uniforme. Cosas que son también comprensibles en una familia, ¿no? Para ser empáticos con ellos. O porque no ha ido. Y no ha habido una razón de fondo tampoco. No ha ido. ¿Y por qué no ha ido? Es que no ha ido. Y hay un punto. Eso es una realidad en nuestro país, ¿no? Sí, eso es una realidad. Y de hecho, nosotros, con este tema que yo te digo de ver las causas, permite identificar justamente lo que tú dices. Nosotros vimos, por ejemplo, en zonas rurales, se caía un puente, entonces los niños no llegaban, pero había que hacer esa indagación y ver entonces cómo la escuela o el municipio en ese caso construye este puente para que los niños puedan pasar en invierno, o la escuela, por ejemplo, que tenga las condiciones adecuadas, cambiar los horarios porque muy temprano hace mucho frío, un montón de cosas que solo se saben cuando uno empieza a ver por qué están faltando los niños. Ahora, en este caso, el trabajo que ustedes hacen es particularmente en los primeros años, entonces ya la dependencia de un adulto es total, ¿no es cierto? Porque un niño de 15, 16 años en algunos casos pueden llegar solos, pero un niño de prebásica no hay vuelta, así que no tiene quien lo lleve. Ustedes han lanzado un proyecto, una campaña que se llama Haz que despeguen, que es para fomentar la asistencia y tiene premios bien increíbles. Cuéntanos de qué se trata, dónde opera, cómo se puede participar. Mira, Haz que despeguen es esta campaña que nace justamente por la preocupación de los altos porcentajes de niños con inasistencia grave y tiene un concurso que lo que busca es premiar a 16 niños en Chile, niños o niñas, ¿sí? Con sus apoderados de las 16 regiones, con un viaje a la Estación Espacial Kennedy de la NASA en Estados Unidos. Wow. Y obviamente vamos a premiar a los niños que tengan una asistencia destacada. O sea que entre el 15 de marzo y el 30 de junio
hayan asistido más del 90% de los días. ¿Y cuál es el universo de participación? ¿Niños o niñas o familias que se hayan inscrito? Es decir, a ver, mídanme a mí, miren que yo voy a ir el 100% dentro de lo posible, o ustedes mirarán las asistencias que hay. Mira, nosotros lo que estamos invitando a niños y niñas que están desde los niveles medios, que son desde los 2 años hasta los 6 años, que es kinder, en escuelas públicas y jardines infantiles públicos y particular subvencionados. Ese es el universo al cual estamos invitando. Todos se pueden inscribir. Pero hay que inscribirse. Hay que inscribirse, sí, en la ¿Dónde? página en hazquedespeguen.cl. Hazquedespeguen.cl. Claro, dice participa y ahí pinchan y ponen los datos y se inscriben y ya están participando. Y el 8 de agosto vamos a hacer el concurso, el sorteo, y ahí tenemos que nosotros verificar con el establecimiento que efectivamente tengan esta asistencia de esta clase. Es por azar, por sorteo Sí. y el que gana, una vez que gana tal o cual persona, o niño con su apoderado, ven que haya cumplido este piso, que es Asistencia 90% o más de los días, o sea, no pueden faltar más de 7 días en este periodo del año 15 de marzo al 30 de junio. un viaje bien impresionante. Más que mal, es un viaje, bueno, en avión naturalmente, a Estados Unidos, Sí, pues, a Florida. a Florida, Sí. un centro de la NASA, y que es con un apoderado, ¿no? Con madre o padre Sí, o un o un responsable. adulto, claro, claro. ¿Y de qué edad tienen los niños que pueden ir? Entre los 2 y los 6. Pero que estén en educación parvularia y niños de 6 que ya están en primero básico, la verdad es que hicimos ahí porque nuestro foco es la educación parvularia y quisimos hacer esta analogía de ir a la NASA, alcanzar las estrellas, de que a través de la educación parvularia los niños pueden alcanzar las estrellas, alcanzar sus sueños. Pero bueno, más allá y en el fondo, más allá de esta campaña que es muy linda y haz que despeguen, ustedes pueden participar. Lo importante es que también entendamos nosotros lo importante que es que los niños y las niñas vayan a clase, se expongan a un aprendizaje, porque de lo contrario, insisto, pueden tener la mejor clase del mundo, el mejor profesor o profesora del mundo, pero sin ir a clase no hay contacto entre quien enseña y quien aprende. Así es. Marcela Marzolo, que es directora ejecutiva de la Fundación Educacional La Oportunidad, muchísimas gracias por estar esta noche aquí. Muchas gracias por la Que estén muy bien. invitación.